¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Roberto Liquidano Rodríguez. En esta ocasión vamos a presentarles una práctica relacionada con el control de un motor de corriente directa. Estos motores, lo vemos, son los utilizados en proyectos de Arduino en robótica. Por ejemplo, para construir un auto de detección de colisión, por ejemplo, ¿sí?, en el cual contiene unos ejes que se insertan en la llanta y podemos hacer que esta llanta gire en un sentido o en otro. Para lograr dicho proyecto, pues tenemos que valernos de una interfase que suministre la suficiente corriente para dar energía a este motor. ¿Por qué? Porque las terminales de Arduino, ¿sí?, no contienen la suficiente energía como para energizar un motor de este tipo, aunque sea de 5 volts. Se corre el riesgo de quemar las terminales digitales donde conectemos el motor directamente. Por lo tanto, vamos a hacer uso de una interfase llamada puente H. Esa interfase va a suministrar la suficiente energía al motor para darle movimiento en un sentido o en otro, utilizando únicamente dos terminales. Esa es la ventaja de utilizar el puente H. ¿Cómo lo logra? Simplemente invirtiendo la polaridad en las terminales de entrada de dicha interfase. Entonces, el siguiente paso es construir la interfase puente H en un circuito impreso. Entonces, continuamos con esa etapa de la construcción del circuito. Procedemos a elaborar la interfase. Como primer paso, se realiza el diagrama electrónico. Para hacerlo utilizamos el software libre KiCad, que se encarga de hacer diagramas esquemáticos de electrónica, hacer también el circuito impreso correspondiente si así lo requerimos, o nuestro diagrama presentarlo en 3 dimensiones. Esas son las funciones prácticamente que realiza KiCad. Nosotros únicamente vamos a utilizarlo para hacer el diagrama esquemático de la interfase del puente H, que vamos a utilizar para el desarrollo de la práctica demostrativa. Para eso vamos a utilizar, aquí nos los indica el diagrama, 4 transistores, el motor de Arduino, 4 resistencias, una terminal y una fuente de voltaje externa capaz de darle la energía suficiente al motor, independiente de la tarjeta Arduino. Entonces, esta fuente de voltaje lo que va a hacer es darle la corriente necesaria al motor para que logre su funcionamiento. Bueno, vamos a explicar en qué consiste el puente H. Primeramente, las terminales A1, A2 vienen de las terminales digitales que nosotros elijamos en Arduino. La primera condición es que nunca deben estar las dos a positivo o las dos a tierra, es decir, que no sean iguales, deben ser diferentes, una positiva y otra negativa, o en el ámbito de electrónica, estado 1 o 0, pero no 1, 1 ni 0, 0 ambas. Esa es la condición principal para que el circuito trabaje adecuadamente. Bueno, dentro del circuito tenemos alimentación de 5 volts, como ya mencioné, alimentados por una fuente de voltaje externa.
Entonces, por ejemplo, cuando A1 es positivo y A2 es negativo, o 1 y 0, vamos a ver qué sucede con el movimiento del motor. Cuando A1 es positivo, entonces Q1 se satura. Esta saturación permite ver en este punto los 5 volts, casi 5 volts, que van a alimentar al motor. Mientras que el lado negativo, A2 o 0, hace que Q2 se encuentre en corte. Por lo tanto, en este punto únicamente vamos a tener el voltaje de 5 volts. Bueno, ¿qué sucede en la rama de los transistores PNP? A1 positivo va a llegar hasta Q3. Como es PNP, se encuentra polarizado inversamente y ese transistor se encuentra en corte. ¿Sí? Entonces repetimos aquí: Q1 en saturación, Q2 en corte, así como Q3 en corte. Por lo tanto, aquí va a haber ausencia de cualquier voltaje. Pero si A2 es negativo o 0, entonces vemos que también llega a Q4. Como Q4 es PNP, hace que el transistor se sature. Por lo tanto, en este punto vamos a tener un reflejo de tierra o negativo aquí. Por lo tanto, el motor va a estar polarizado en la terminal 2 positivo y en la terminal 1 negativo. Por lo tanto, genera un movimiento en un sentido. Ahora, ¿qué pasa si las condiciones A1 y A2 se invierten? Es decir, A1 es tierra y A2 es positivo, o A1 0 y A2 1, estado 1. Entonces este valor de 0 hace que Q1 se corte, no haya paso de corriente a través de él. Por lo tanto, en este punto tendremos ausencia. Pero A2, como es positivo, entonces Q2 se satura, de tal manera que en este punto vamos a ver un reflejo de tierra o 0. Por lo tanto, en la terminal 2 del motor tendremos un 0. Veamos qué sucede en el lado de los PNP. Este 0 llega a Q3, provocando que el transistor se sature, y en este punto tengamos 5 volts o casi 5 volts. ¿Sí? Mientras que A2 es positivo, llega también hacia Q4. Como es tipo PNP, este positivo en la base hace que el transistor pase a corte. Por lo tanto, en este punto tendremos un voltaje positivo en la terminal 1 y un voltaje negativo en la terminal 2, provocando que el motor se mueva ahora en sentido contrario al primer movimiento que se realizó. Entonces, esta es la función del puente H: poder mover en un sentido y en otro el motor, dependiendo de las condiciones que tengamos en las terminales A1, A2, provenientes de las terminales digitales de Arduino. Entonces, en el programa podemos hacer que el motor se mueva en un sentido o en un otro, cambiando las condiciones de polaridad de las terminales A1, A2, cambiando 1 a 0, ¿sí? O 0 a 1. La función de los diodos rectificadores es únicamente protección de los transistores, debido a que el motor contiene un bobinado. Al pasar corriente a través de las bobinas se produce un campo electromagnético
que cuando cambia de sentido, ¿sí?, invierte las corrientes que podrían provocar daño a los transistores si no tuviéramos estos diodos de protección. Esa es la función de los diodos. También es importante mencionar que el transistor, cuando trabaja en sistemas digitales, únicamente presenta dos estados: corte y saturación, o estado 0 o 1, ¿sí?, o 1 0, dependiendo de cómo esté conectado el transistor. Es importante mencionarlo debido a que en esta parte, ¿sí?, comentamos sobre corte y saturación. Eso corresponde a que el transistor únicamente te presenta dos regiones de trabajo cuando está trabajando con sistemas digitales. Esa es la parte que realiza un transistor, vuelvo a repetir, cuando está en sistemas digitales. Cuando está en sistemas analógicos puede trabajar como amplificador. Para este caso no, únicamente corte y saturación. El paso siguiente es elaborar la interfase físicamente. Entonces vamos a comenzar a realizarla. Ya estamos listos para realizar la práctica. Tenemos el material necesario. Aquí, por ejemplo, la tarjeta perforada para soldar los circuitos, nuestro motor, 3 terminales, una para alimentación, una para las entradas de las terminales de Arduino, otra para conectar nuestro motor, nuestros 4 transistores, nuestros 4 diodos, rectificadores de protección, nuestras resistencias y un conector para conectar la alimentación de la tarjeta. Nuestro diagrama electrónico y listos para comenzar a realizar la práctica. Conectamos o montamos nuestra tarjeta para comenzar a soldar. Listos, comenzamos. Una vez finalizado el circuito, procedemos a probarlo. Vamos a utilizar una fuente de voltaje, el motor de Arduino, y así comprobar su funcionamiento. Al motor, en el cual ya le montamos una llanta de Arduino para mejor apreciación del sentido de giro. Bueno, energizamos nuestro circuito. Una vez hecho eso, entonces las terminales A1 y A0 vamos a suministrarle un voltaje positivo y negativo a ambos. Entonces aquí vemos que el motor gira en un sentido. Invertimos las polaridades de las entradas A1 y A0 y observamos que el motor gira en sentido contrario. Con esto demostramos el uso del puente H para cambiar el giro a un motor dependiendo de las entradas del puente H. Para finalizar esta práctica, solo nos resta desarrollar el programa en Arduino para darle movimiento al motor en un sentido y en el otro, utilizando
la interfaz puente H. Entonces, para llevar a cabo este programa, vamos a configurar el pin 13, que es el LED de Arduino y que nos va a servir como indicador de estado del motor. Cuando se encuentra apagado quiere decir que el motor está sin energía. El pin 2 va a la terminal A0 del puente H y el pin 3 va a la terminal A1 del puente H. Bueno, una vez configurado los pines de salida, vamos ahora al programa principal, que se repite continuamente dentro de la función loop. Lo primero que hacemos es apagar el LED de Arduino, indicando motor parado. Enseguida escribimos en A0 un alto y en A1 un alto, es decir, los pines 2 y 3 de Arduino que van a las respectivas terminales del puente H, y con esto aseguramos que el motor se encuentre parado. Ese tiempo de parado va a tardar 2 segundos. Una vez que transcurren los 2 segundos, vamos a encender el LED 13 de Arduino, indicando que el motor se encuentra en movimiento, mandando un A1, mandando un alto a la terminal A0 de Arduino, del puente H, y un bajo a la terminal A1 del puente H. Entonces el motor va a girar en un sentido. Aquí vamos a indicar que el motor avanza. Ese avance va a durar 3 segundos. Después de esos 3 segundos invertimos las condiciones. Ahora mandamos en A0 un bajo y en A1 un alto del puente H. Esperamos 3 segundos en ese estado de retroceder el motor, es decir, reversa. Esperamos 3 segundos en ese estado de reversa y regresamos otra vez a parar el motor. Primeramente el E13 indicando ese estado, y repetimos la secuencia. Así va a estar una secuencia sin final: apagando, motor avanzando y motor retrocediendo. Lo que a continuación sigue es mandar el programa a la tarjeta de Arduino, y lo hacemos yendo a la parte superior en el icono de la flecha derecha, y con eso vamos a cargar el programa de Arduino. Lo hacemos, vemos la ventana de mensaje indicando que ya se ha subido el programa en la tarjeta Arduino. Realizamos la conexión física del hardware, conectamos nuestra tarjeta Arduino al puerto USB de la computadora. Ahí vemos que está trabajando entonces la secuencia de carga. Entonces volvemos a cargar el programa en la tarjeta Arduino y veremos aquí cómo se carga. Observamos que no hay ningún mensaje de error. Ya se subió el programa a la memoria de la tarjeta Arduino y vemos que está trabajando. El LED 13 de Arduino se encuentra trabajando. El motor se encuentra estático debido a que todavía no se energiza la interfaz. Procedemos a hacerlo.
Una vez que se registra la interfase, observamos el movimiento del motor en un sentido y en otro. Ahí se encuentra parado. El indicativo del LED 13 apagado, indicando motor parado. Encendido, motor en movimiento en un sentido y en otro. Eso es todo para esta práctica. Espero les haya servido para el aprendizaje de la programación con Arduino, así como de la parte electrónica. Para aquellos que les encante la electrónica y la programación, como una introducción a la robótica. No olviden suscribirse a mi canal para continuar viendo prácticas demostrativas relacionadas con la electrónica y Arduino. Gracias.